requiere que durante el lapso que uno esté sentado y meditando, ojalá el cuerpo permanezca inmóvil, cosa un poco compleja, ¿no? Porque generalmente uno nunca está inmóvil más de un minuto, con suerte, ¿no? Después uno se empieza a poner medio inquieto, ¿verdad? Y se empieza, ¿cierto? A mover para algún lado, ¿cierto? Trata de rascarse, ¿verdad? Porque el cuerpo pica, ¿cierto? De repente el cuerpo molesta, duele, entonces cuesta mantener el cuerpo estático por un lapso más largo de tiempo. El problema es que si uno corta, ¿cierto? ¿Cierto? Ese, ese equilibrio, podríamos decirlo, del cuerpo, ¿cierto? Lo interrumpe, ¿verdad? Porque se distrae, ¿verdad? O porque el cuerpo molesta, porque el cuerpo pica, entonces pierde la atención y uno tiene que volver de nuevo a asentar la atención, ¿verdad? En el objeto de meditación. Y eso es una cosa que le ocurre a todos los practicantes de meditación, ¿eh? No solamente a los practicantes más nuevos, a todos los practicantes de meditación les ocurre lo mismo. Entonces es normal experimentar eso, ¿verdad? Pero si realmente uno quiere practicar meditación y quiere ver cómo la mente se transforma, uno tiene que, en el proceso, tratar de hacer un cierto esfuerzo al principio, como un cierto tipo de disciplina, ¿no? Entonces esta postura que nosotros usamos, ¿verdad? Que es la postura de 7 puntos de Vairochana, comienza con la famosa, ¿cierto? Postura de loto, ¿verdad? Que le llaman Padmasana en el yoga o Vajrasana, ¿verdad? Entonces la postura de loto es como la que tiene Pablo ahí. Si tú te fijas, Christopher, por favor. La gente nueva, ¿cierto? Bueno, los que están en línea no lo pueden mirar, ¿verdad, Pablo? Pero la mayoría de ustedes conoce la posición del loto, pero la gente que es nueva, ¿cierto? Que está acá en forma presencial y que no la ha visto, pueden adoptar esa postura. Ahora, eso requiere, ¿cierto? La postura completa del loto requiere que uno tenga buena flexibilidad. No es un requisito, pero no es un requisito hacerla de manera completa, pero requiere que uno tenga una cierta flexibilidad para poder adoptar bien esa postura. Ahora, hay algunas variantes, ¿verdad? Entonces, una de las variantes a la postura de Padmasana es colocar el pie izquierdo sobre el muslo derecho y el otro pie, ¿cierto? Que queda, que es el derecho, debajo del muslo izquierdo. Esa es una forma, ¿ok? Ahora, aquí juega un factor bien importante, no es menor, generalmente no se explica, ¿verdad? Pero es bastante útil a la hora de sentirse más cómodo, y es que cuando estamos sentados sobre un cojín, lo ideal es que estemos sentados en el borde del cojín, casi como si estuviéramos a punto de resbalarnos del cojín. Y si ustedes hacen la prueba, ¿cierto? Se hacen el intento, ¿verdad? Y se sientan, se van a dar cuenta que se van a sentir más cómodos. ¿Eh? ¿Funcionó? ¿Sí? Mejoró un poco, ¿cierto? ¿Verdad? Allá en los que están conectados, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Opinan que es así o no? Bueno, la idea es esa, ¿no? Sentarse en el borde del cojín. Okay, no estamos meditando todavía, sino que lo que estamos haciendo básicamente es algo mucho más preliminar, ¿verdad? Disponer el cuerpo, prepararlo un poco para la práctica de la meditación. Entonces, el primer punto, ¿cierto? Es el punto de partida, ¿verdad? El punto de las piernas, ¿cierto? La postura del loto. Y el segundo de estos 7 puntos es la espalda, ¿verdad? La espalda debe estar recta. Recta lo suficiente como para que uno se sienta cómodo, ¿ya? ¿Verdad? Ese es el segundo punto de la postura. El tercero y cuarto puntos,
de esta postura de 7, ¿verdad? Son la postura de los brazos y las manos, ¿cierto? Los brazos y las manos están en esta postura donde la mano derecha descansa sobre la palma izquierda y los pulgares se tocan. ¿Ok? Y los brazos parece que estuvieran ligeramente curvados, como si estuviéramos sosteniendo un jarro, ¿verdad? Y esa postura de meditación le llamamos la postura del buitre. ¿Eh? El punto quinto es la barbilla, el mentón. El mentón está ligeramente recogido. Entonces, al momento de recogerlo, ¿cierto? Bajamos un poco el mentón, tratamos de llevarlo hacia nuestro cuello, ¿verdad? Eso que se forma, ¿cierto? Que es como un pliegue, como una cerradura, se llama en el yoga Jalandhara Bandha, ¿cierto? Los que conocen yoga van a estar familiarizados con ese término. En el budismo no mencionamos mucho esto, ¿no? Estos conceptos que son más propios del yoga, pero si alguien tiene familiaridad con eso va a fácilmente conectar con la idea. Entonces la espalda recta, ¿cierto? El mentón se recoge y la nuca está completamente abierta. En ese momento la nuca y la espalda, ¿cierto? Están completamente alineados, ¿verdad? Entonces dijimos que este era el punto quinto. El sexto punto de esta postura de 7 es la mirada. La mirada, inmediatamente en el momento que yo recojo el mentón, la mirada apunta en dirección hacia el suelo. ¿Ya? Si uno quiere tener un referente, uno puede imaginar 45 grados bajo la horizontal como referencia. O la misma dirección que proyecta la punta de la nariz con el suelo. ¿Ya? Y finalmente el último punto es el de la lengua. La lengua toca el paladar. ¿Okay? La razón para eso es para que uno evite salivar excesivamente. Hay otras explicaciones un poquito más elaboradas, ¿verdad? Que explican la razón por la cual uno toca con la lengua el paladar. Pero no las vamos a dar ahora, ¿no? Pero con esta explicación sencilla basta. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a recordar, ¿cierto?, la postura. Y en algunas tradiciones la postura lo es todo. Si uno tiene una postura correcta, la meditación de uno va a ser correcta. En particular, esa es la visión de sistemas budistas como el Zen, donde el foco de la práctica está únicamente dispuesto en sentarse y meditar. Solamente eso. ¿Ok? Entonces vamos a recordar estos 7 puntos y vamos a cerrar los ojos ahora para este ejercicio. Solamente para este ejercicio vamos a cerrar los ojos y vamos a relajarnos. Ahora, relajarse no significa que uno se va a desparramar, ¿cierto? Aquí lo que queremos básicamente es soltar las tensiones del cuerpo, pero por sobre todo soltar las tensiones de la mente. Y cuando hablamos de soltar la tensión mental, estamos hablando de dejar de seguir los pensamientos. Entonces, pensamiento que surja, uno simplemente lo observa, se da cuenta que está ahí, pero no lo sigue. Y eso es solamente lo que vamos a hacer. Vamos a vigilar la postura, podemos mentalmente recorrerla, ¿cierto? Revisando, ¿verdad? Desde la punta de los pies hasta la coronilla y luego de vuelta de la coronilla hasta la punta de los pies.
como punto de partida y nos podemos ir entrenando de ese modo. Entonces ahora mientras estamos explicando esto, ustedes pueden irlo haciendo al mismo tiempo, ¿cierto? Yo los voy guiando un poco. Entonces queremos dejar unos minutos para relajarnos, ¿verdad? Estamos con las tensiones, venimos de verdad del trabajo, de los estudios, ¿cierto? Con tensión, con nerviosismo, queremos relajarnos ahora un rato y queremos disfrutar la práctica. Entonces solamente nos vamos a relajar en un comienzo, nada más que eso. Así que eso es lo que vamos a hacer por alrededor de unos 5 minutos. Simplemente relajarnos en la postura.
Ok. Soltamos la postura suavemente, ¿cierto? Y lo que uno tiene que tener presente, ¿verdad? Cuando está soltando, ¿cierto? Está dejando la postura, ¿verdad? Para relajarse un rato, refrescarse, descansar, es mantener ese aspecto de atención, ¿cierto? De vigilia, ¿verdad? De lucidez, ¿cierto? No perderlo, porque eso es básicamente un poco lo que tratamos de entrenar, ¿verdad? Generalmente se tiene esta visión de que la meditación es una herramienta para estar más tranquilo, más relajado. Vamos a ver, parece que ¿se escucha bien? ¿Sí? Ya, ya, parece que me estaban diciendo que se escucha un poquito bajo. Como les decía, está esta visión un poco de que la meditación es únicamente para relajarse, para sentirse bien con uno mismo, para sentir paz, pero cuando uno empieza a practicar meditación, realmente empieza a darse cuenta del opuesto, que no es paz lo que uno obtiene al comienzo, sino que empieza a darse cuenta cómo funciona la mente, que hay muchos pensamientos, ¿verdad? Y eso lo pone a uno tenso, nervioso, ¿cierto? Que no tiene la capacidad por controlar esos pensamientos. Después de un tiempo, esa capacidad aumenta y uno puede empezar a disfrutar un poco del beneficio de la práctica, pero ese resultado que surge no es realmente el resultado que nosotros aspiramos, ¿verdad? Sino que es más bien un subproducto de la práctica de la meditación, ¿verdad? Que es este estado de relajación, de pacificación del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo se siente más liviano incluso, de sensación de placer incluso. Uno puede llegar en determinados momentos a sentirse mucho más cómodo en este estado, entre comillas, de trance, que no es realmente la meditación, ¿verdad? Real, ¿cierto? No es la meditación real, ¿cierto? Pero nuestra mente fácilmente se dispara y se dirige a esas experiencias de placer que surgen de la práctica de la meditación. Entonces estamos completamente enfocados, pero no con respecto a mantener nuestro estado de lucidez, ¿cierto? Y de cambiar nuestros patrones mentales, sino que lo que estamos haciendo es reforzar nuestros patrones, nuestras tendencias habituales, ¿cierto? Buscando satisfacción, ¿verdad? En las cosas fuera de uno. Entonces empezamos a experimentar esta sensación, ¿verdad? Que es una sensación que surge dentro de uno, ¿verdad? Pero que no es muy distinta al placer que uno puede obtener cuando te hacen un masaje, por ejemplo, o luego de que uno duerme una rica siesta. Entonces esa sensación de placer, ¿verdad? Distrae a la mente, ¿verdad? Hace que la mente se pierda en ella. Y uno termina encontrando tranquilidad, ¿verdad? En esos estados placenteros. Y no dan ganas de salirse de esos estados de placer. Es mucho más agradable estar horas y horas sentado, ¿verdad? Experimentando esas sensaciones de placer que experimentar el ruido del mundo, ¿verdad? La tensión, la bulla de afuera. Entonces eso no es lo que buscamos. Se los comento un poco porque muchos de ustedes pueden haberlo experimentado en algún momento o pueden llegarlo a experimentar. No es malo, pero no es lo que queremos realmente en la práctica de la meditación, ¿no? Entonces ya ven, estamos hace un tiempo, ¿verdad? Hemos hecho varios reboteos, de hecho, de esta explicación que está en este texto que se llama Bhavanakrama, ¿cierto? De este maestro indio llamado, ¿cierto? Kamalachila. Y en este texto Bhavanakrama, que se traduce como meditación en etapas o meditación gradual, Kamalachila, ¿verdad?, explica realmente cuál es el propósito de la práctica de los dos componentes de la meditación, digamos así. ¿Cierto? Los dos componentes que uno encuentra en la meditación budista, que son shamatha y vipassana. ¿Cierto? Entonces, Kamalachila en ese texto explica que shamatha corresponde al componente de la calma o de la pacificación mental, ¿verdad? Y vipassana corresponde al componente de la sabiduría, que permite ver las cosas tal cual son. Yo sé que no dice mucho cuando uno
explica las cosas de este modo, pero no quiero llenarlos de terminología demasiado técnica, ¿no? Pero cuando hablamos de ver las cosas tal cual son, nos referimos a una forma de poder ver la realidad desnuda, sin puntos de referencia, sin etiquetas, sin la visión sesgada que uno tiene siempre de la realidad. Porque uno tiene una visión, uno ve las cosas desde el punto de vista de uno, desde el prisma de uno. Y ese punto de vista de uno generalmente es un punto de vista un poquito rígido. Entonces, dentro de ese punto de vista rígido, ¿verdad? Uno, ¿cierto? Siente aferramiento, ¿verdad? Por aquellas cosas que le proveen a uno felicidad, placer, y siente rechazo por aquellas cosas que le proveen lo opuesto, ¿verdad? Infelicidad, ¿cierto? Desinterés, ¿verdad? Insatisfacción. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros habitualmente operamos. Cada uno experimenta la realidad más o menos de acuerdo a esta visión de las cosas, ¿no? Con algunas leves diferencias, ¿verdad? Cada individuo tiene su forma de experimentar la realidad, pero cada individuo tiene una manera de experimentar la realidad de una manera congelada o sesgada. Entonces, el cultivo de shamatha lo que busca es ir abriendo esa visión sesgada de la realidad, de modo que uno pueda abrir un espacio en la propia mente y poder observar qué es esta mente, ¿verdad? ¿De qué se trata? Porque generalmente nosotros pensamos que entendemos lo que es nuestra mente, lo damos por hecho, pero como lo damos por hecho, no reparamos realmente en cómo está funcionando nuestra mente. Es como obvio, lo entendemos así, ¿no? Es como obvio, pero por ser lo más obvio a veces es, ¿cierto? Lo más desconocido, lo menos obvio al final. Entonces Shamatha nos da la posibilidad de poder estar a solas con nuestra mente, de poder observar de qué se trata. Esa es una de las razones por la cual practicamos Shamatha. Y la otra razón por la cual practicamos Shamatha es que sin tener la mente estable, sin pacificar nuestras emociones, es imposible poder meditar en la sabiduría que ve las cosas tal cual son, que es Vipassana. Por lo tanto, Shamatha es un requisito de Vipassana, ¿cierto? Shamatha es un requisito para la cultivación de sabiduría, ¿cierto? Entonces, cuando uno está meditando, la idea es que uno observe qué está ocurriendo en su mente. No solamente, ahora usamos este soporte, ¿verdad? Donde yo les dije que observaran su cuerpo, ¿cierto? Y vieran cómo está la postura. Eso ayuda básicamente a dos cosas, a generar una disciplina a través de la postura, que es muy parecido a lo que uno haría, por ejemplo, en una sesión de yoga. ¿Cierto? Uno está haciendo, qué sé yo, hatha yoga, por ejemplo, y a uno lo tienen como 15 minutos en la misma postura, ¿cierto? De modo que uno desarrolle disciplina a través de generar un cierto esfuerzo. Lo mismo acá. Entonces, este ejercicio de observar la postura tiene por un lado tratar de cultivar la disciplina de estar sentada un rato, porque inmediatamente no pasa un minuto y uno se empieza a mover, ¿cierto? Se quiere levantar o quiere arrancarse, ¿verdad? Entonces no está realmente uno quieto 100%. Pero si uno hace la prueba, ¿verdad? Y trata de estar un rato quieto, inmediatamente se empieza a dar cuenta que en el momento que el cuerpo está quieto, la mente de a poco también, ¿cierto? En la medida que las funciones, ¿verdad?, corporales empiezan a bajar en su intensidad, ¿cierto? La frecuencia mental también empieza a bajar en su intensidad. Entonces hay una relación, para nosotros los budistas hay una relación entre cuerpo y mente. Lo que afecta al cuerpo afecta a la mente y viceversa, ¿no? Uno lo puede constatar, por ejemplo, cuando está en una situación de shock, ¿verdad? O de mucha tensión, ¿cierto? O cuando está haciendo ejercicio, un ejercicio intenso. Las respiraciones son bruscas, ¿verdad? Y la mente está súper agitada. Con el ejercicio ocurre la salvedad que después de un rato uno se empieza a relajar, empieza a recuperar la frecuencia respiratoria habitual y uno después se empieza a relajar, ¿verdad? Porque ocurren más cosas y uno empieza a botar, ¿cierto?
a soltar endorfinas, ¿verdad? Y un montón de otras drogas naturales, ¿no? Pero cuando uno está en una situación de shock, a veces cuesta pensar con claridad. Generalmente uno actúa más bien a nivel instintivo, sí, a nivel del instinto, ¿cierto? Uno busca tratar de sobrevivir, ¿cierto? O estar bien, seguro, protegido, ¿verdad? Entonces no tiene la capacidad para poder pensar de manera reflexiva, profunda, ¿verdad? Y la respiración de uno es una respiración agitada. Uno puede ver ese tipo de correspondencias, ¿no? Entonces este pequeño ejercicio, este pequeño método que hicimos ahora tenía como objetivo, por un lado, ayudarnos a cultivar la disciplina de la postura. Y el otro objetivo es observar qué tan distraídos estamos. Porque sea el método que estemos ocupando, la postura que estemos ocupando, mientras estamos tratando de practicar meditación, debemos tratar de observar qué ocurre a nivel de nuestra mente. ¿Okay? Eso en todo momento. Ahora, para practicantes con más tiempo, que tienen más experiencia, incluso se les sugiere que cuando terminan de practicar, sigan tratando de mantener ese estado lúcido durante la postmeditación. Para una persona más nueva es más difícil, pero para una persona con más tiempo, que tiene más práctica, es posible hacer eso. De modo que uno está en la calle, ¿cierto? No está en un estado de trance, ¿cierto? Está completamente atento a todo lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo está observando qué ocurre, ¿cierto? A nivel de sus impresiones, ¿verdad? A nivel sensorial, ¿cierto? Cómo la experiencia sensorial lo impacta a uno. Y uno observa qué ocurre. Por lo tanto, siempre está atento, siempre está lúcido, claro, nunca está distraído, teóricamente. Lo ideal es que eso ocurra, ¿no? Generalmente estamos un rato y después perdemos la atención igual. Pero la práctica chamata nos ayuda a eso, a cultivar la atención, ¿cierto? Esto es lo que llaman ahora mindfulness, ¿cierto? Atención, cultivar la atención, ¿no? Bueno, esto es un poco una breve introducción sobre la postura, ¿cierto? Y el objetivo de la práctica. Yo sé que a lo mejor a los más antiguos les puede ser medio latero, ¿no? Pero para las personas más nuevas, ¿cierto? Siempre es útil, a lo mejor también es bueno como para refrescar un poco las ideas que nosotros tenemos acerca de la meditación. Ok, ese es un punto. El segundo punto es la manera con la cual uno comienza una práctica en el budismo, ¿no? Siempre hay tres aspectos que se cultivan que son lo que nosotros llamamos los tres principios sagrados, ¿verdad? El primero de ellos es cultivar el refugio, ¿cierto? El segundo es la práctica principal, ¿cierto? Y el tercero es la dedicación del mérito, ¿verdad? Entonces ya voy a definir esos tres aspectos. El primer punto, ¿cierto? Que es el punto de partida para cualquier tipo de práctica o actividad que un budista se involucre, un practicante budista, es cultivar lo que se llama el refugio, ¿cierto? Uno entiende generalmente lo que implica el significado del refugio, ¿verdad? Algo que nos da protección. Ahora, para los budistas el significado o el sentido del refugio es más bien algo de carácter interno, no es algo externo, a pesar de que aparentemente se viera así. Nosotros siempre explicamos que en general los individuos los seres en general, buscamos refugio fuera de nosotros, ¿verdad? En un hogar, ¿cierto? Con una familia, con nuestros padres, hermanos, ¿verdad? Amigos, ¿cierto? A veces nos refugiamos en el trabajo, a veces nos refugiamos en el dinero que nos da sustento, etcétera, ¿no? A veces cuando queremos salir de la realidad, ¿cierto? Tratar de escapar porque la realidad es muy agobiante, tenemos muchos problemas, nos refugiamos a veces en el alcohol y en las drogas. Y pensamos que esas cosas realmente nos van a dar refugio, nos van a dar
protección real, ¿cierto? Nos van a dar felicidad real. Pero esos objetos de refugio duran en la medida que se sustentan suficientes condiciones para ello. Pero basta con que yo remueva algunas de esas condiciones para que esos objetos de refugio con los cuales habitualmente me refugio acaben, ¿cierto? Ya no estén ahí, disponibles para nosotros. Entonces, eso es lo que nos ocurre siempre, ¿cierto? La familia no siempre está ahí, no siempre estamos con los hermanos. A lo mejor algunos sí tienen la fortuna de estar siempre con los hermanos, ¿no? Pero algunas personas no tienen la fortuna de estar siempre con los padres. O de repente pierden a los padres, ¿no? De repente uno a veces está con los amigos, otras veces no está con los amigos, otras veces pierde a los amigos, ¿cierto? Lo mismo con el trabajo, lo mismo con el dinero. Incluso con el alcohol y con las drogas ocurre lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con esta visión del refugio que tienen los budistas? La diferencia fundamental es que estos objetos de refugio en los que nos refugiamos los budistas están dentro de nosotros y nos van a acompañar siempre, incluso después de la muerte. Nunca nunca van a estar separadas de nosotros porque son parte de nuestra propia cualidad, de nuestra propia, eh, ¿cómo poderlo decir? De nuestra propia realidad, de nuestra propia condición, ¿no? Y estos objetos de refugio son Buda, ¿cierto? Dharma y Sangha, ¿verdad? Buda, ¿cierto? La mayoría de la gente lo sabe. Buda es el maestro, ¿cierto? El maestro histórico, ¿verdad? Que descubre este camino, ¿cierto? Que llamamos budismo. Que en realidad no se llama budismo realmente, se llama Buda Dharma, ¿cierto? O la enseñanza del Buda. Pero le decimos más genéricamente budismo. Pero también Buda es nuestra propia condición natural, es nuestro propio estado natural iluminado o liberado. Eso es Buda realmente. Por lo tanto, todos nosotros somos Buda en potencia. ¿Okay? Dharma se traduce generalmente como la enseñanza del Buda, ¿cierto? La enseñanza que está en las escrituras, pero también está el aspecto de la experiencia de la práctica, ¿cierto? Cuando uno practica meditación y realiza, descubre lo que es su mente, está descubriendo un aspecto del Dharma. Por lo tanto, Dharma es la realización de estas enseñanzas. Y Sangha, que es lo que habitualmente llamamos la comunidad de practicantes, sean monjes, monjas, practicantes laicos, laicas. También le llamamos Sangha a una comunidad que está compuesta por seres que son dignos de alabanza. Y estos individuos que son dignos de alabanza son Budas y Bodhisattvas, ¿verdad? O individuos que están en el camino a convertirse en un Buda. ¿Eh? A este tipo de Sangha bien particular le llamamos la Sangha superior, ¿cierto? Pero Sangha también es a aprender a hacer uso de esta experiencia, de este nivel de realización, de este estado del despertar. Eso se vuelve la Sangha. Entonces la Sangha no está separada de mí, ¿cierto? Si yo obtengo la iluminación, la realización, o ustedes obtienen la realización, la Sangha siempre los está acompañando. Por lo tanto, estos tres aspectos de Buda, Dharma y Sangha son parte de nuestra verdadera identidad, nuestra propia condición. No están separados de nosotros, ¿no? Por eso que en el momento de morir tampoco nos pueden dejar, ¿no? Entonces es realmente en estos objetos de refugio donde yo puedo no solamente obtener felicidad en el corto plazo, sino que además puedo obtener felicidad en el largo plazo. Y esta felicidad en el largo plazo tiene que ver con la remoción la remoción de la confusión mental, la remoción del sufrimiento. ¿Ya? Le llamamos en el corto plazo, por poner
una idea, ¿cierto? A lo mejor puede ser antes, en el mediano plazo. Todo depende de cuán regular uno es en su práctica. ¿Ok? Entonces el camino budista es un camino individual. Depende única y exclusivamente de cuán regular uno es en su propia práctica, en su propio estudio. No depende del maestro, no depende del compañero de al lado, depende única y exclusivamente de cada uno. Y no se basa en nada más que uno. ¿Cierto? Los maestros, por ejemplo, tienen una función eh, condicional, podríamos decirlo. Sirven como guías, apuntan el camino, pero no te ayudan a recorrer el camino, tú tienes que recorrerlo. Ellos te dicen, mira, el camino es por aquí, ¿cierto? Si tú sigues esta dirección, ¿verdad? Esa dirección que aparece con algunas flechas medias escondidas, ¿verdad? Con un color medio extraño, ¿cierto? Que no lo logro identificar, pero están ahí, ¿verdad? Tú sigues esa dirección, ¿verdad? Sigues esas flechas y vas a llegar a la meta. Esa es la función del maestro, no es otra, ¿cierto? Entonces es de responsabilidad de uno si uno decide recorrer el camino o no. Esa es la invitación del Buda. El Buda no nos abriga con falsas esperanzas y nos dice, no, mira, si tú sigues mi camino, en el momento en que partas con el camino, ¿cierto? Vas a ser feliz, vas a obtener todo lo que tú quieres. No, el Buda dice todo lo opuesto. El Buda dice, el sufrimiento existe. Entonces hay que tener ojo, uno debe tener cuidado, porque en la vida de uno se va a encontrar con mucho de eso. Entonces uno debe ser cauto y estar preparado. ¿Qué significa estar preparado? Significa tratar de hacer lo posible por no dejarse someter por la experiencia del sufrimiento. Y que cuando surge la experiencia del sufrimiento, ¿cierto? Como se dice, ¿cierto? Este dicho común de tomar el toro por los cuernos. No escaparse, no evadirse, ¿cierto? No evadirse por el lado del alcohol o de las drogas, ¿cierto? O tomar la meditación como una forma de escaparse de la realidad, sino que al contrario, enfrentar la realidad. Lo que ocurra en ese momento yo lo tengo que enfrentar y tengo que tratar de superar eso. Esa es la invitación del Buda, ¿verdad? Entonces, todas las enseñanzas del budismo nos apuntan a eso. Tratar de reconocer ese aspecto de una de las cosas que el Buda descubrió, ¿cierto? Que es el sufrimiento. Esa fue la primera noble verdad del Buda. Después el Buda dijo, este sufrimiento tiene un origen, ocurre por algo, ¿verdad? Y el origen del sufrimiento es básicamente, por un lado, nuestra confusión mental, nuestra ignorancia, y nuestro deseo de aferramiento. Esas son las dos cosas que causan el sufrimiento. El Buda después dice, ok, si tú puedes reconocer estas dos, entonces sería fácil reconocer la siguiente. La tercera noble verdad es que hay un cese del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Buda dice, bueno, así como hubo un origen del sufrimiento, tiene que haber un cese. Es imposible que las cosas se mantengan eternamente, dice el Buda. En mi observación me da cuenta que eso no está ocurriendo. Entonces, ok, si descubriste, ¿verdad?, que hay un cese al sufrimiento, entonces el camino que lleva al cese al sufrimiento es el camino de la conducta ética, el camino del entrenamiento mental o la disciplina mental y el camino de la sabiduría. Esa es una forma fácil de explicarlo, pero el Buda en los textos dice el octuple noble sendero. Que es un sendero de 8 pasos, obviamente, ¿no? Pero nosotros lo estamos sintetizando en 3, para hacerlo más sencillo, ¿cierto? Entonces, conducta ética, o chila, en sánscrito, disciplina mental o samadhi, o meditación, si uno lo quiere ver así, y sabiduría. Las 3 se deben cultivar al mismo tiempo.
Entonces volvemos a la meditación. Cuando estamos meditando, todo lo que ocurre en nuestro campo de experiencia se vuelve una posibilidad de poder conocer, una posibilidad de obtener sabiduría. Entonces, ya saben, el punto de partida, ¿cierto? Es el refugio. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Con este principio, ¿cierto? Vamos a tomar refugio en el Buda, ¿cierto? Como el maestro y como nuestro estado mental, ¿verdad? En el Dharma, como la enseñanza, ¿verdad? ¿Cierto? Y la experiencia de la iluminación y la sangha, ¿cierto? Como la compañía, ¿verdad? Y como la forma, ¿cierto? De hacer sentido hasta este nivel de realización, ¿verdad? Cómo aprender a hacer uso de este estado del despertar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a practicar el refugio, ¿cierto? Y podemos imaginar, ¿verdad? Que hay dos posibilidades de hacer esto. Una es visualizar al Buda. Los que tienen más experiencia pueden hacerlo así, ¿cierto? Recordando todas las características del Buda. Pueden imaginar que el Buda está frente a ustedes, pueden cerrar los ojos y imaginarlo mentalmente. Para quienes recién empiezan a ver las cosas de este modo, desde este punto de vista, pueden simplemente conectarse con el aspecto de la sensación. Sentir como que uno estuviera en la presencia del Buda, del maestro, ¿verdad? Simplemente imaginando que uno está, ¿cierto?, frente a él, ¿cierto?, frente a su presencia. Entonces, cuando tomamos refugio, lo primero que uno recita es Buddham Sharanam Gacchami, que significa voy por refugio al Buda. La segunda línea que uno recita es Dhammam Sharanam Gacchami, que significa voy por refugio al Dharma. Y la tercera es Sangham Sharanam Gacchami, que significa voy por refugio a la Sangha. O alternativamente uno puede decir tomo refugio en el Buda, ¿cierto? En su enseñanza y en su comunidad. ¿Verdad? Esa es una forma sencilla de hacerlo. Uno puede hacerlo acá en español. Hay varias fórmulas de cómo cultivar y practicar este refugio. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora es como una práctica de meditación en sí, ¿no? Entonces uno, además de cultivar esta idea en mente, ¿cierto?, de que está frente al Buda o ante su presencia, uno además recita una plegaria que es como un mantra, ¿cierto? Y esa plegaria nos ayuda a despertar nuestra mente, a encauzarla, a perfilarla, ¿verdad? Llevarla en la dirección, ¿cierto?, que queremos, que es el logro del completo despertar, ¿cierto?, del perfecto despertar, de volvernos un Buda. ¿Okay? Entonces con eso en mente, ¿cierto?, imaginando que estamos ante la presencia del Buda o visualizándolo, recitamos la plegaria al refugio y vamos todos por refugio. Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami
Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Si estábamos visualizando al Buda mentalmente frente a nosotros, imaginamos que el Buda irradia luz, nos toca con esa luz, ¿cierto? Todos nosotros, ¿verdad? Y a los seres que están conectados con nosotros, y esa luz, ¿verdad? Nos bendice y remueve nuestros obstáculos, ¿verdad? Externos, internos, nuestros obstáculos en particular emocionales y cognitivos, ¿verdad? Que impiden, ¿cierto?, el logro del despertar. Y despiertan en nosotros, ¿verdad?, las cualidades de la mente iluminada como la compasión y la sabiduría. Imaginamos que esa forma del Buda se disuelve en luz desde afuera hacia adentro, volviéndose una pequeña esfera de luz del tamaño de una arveja. Y podemos imaginar que esa arveja, ¿cierto?, esa esfera, mejor dicho, de luz, se disuelve dentro de uno por la coronilla o alternativamente por el corazón, a la altura del plexo. ¿Verdad? Imagina que esa luz, ¿cierto?, de esa esfera inunda todo nuestro cuerpo y lo llena, lo vuelve repleto de luz sin dejar ningún recoveco del cuerpo que no esté lleno de esta luz. Incluso hasta nuestros pensamientos se vuelven luz. Y luego a su vez imaginamos que esta luz, que es nuestro cuerpo ahora transfigurado en luz, se disuelve a su vez dentro de la sílaba, ¿cierto?, en la forma de esta esfera brillante que estábamos visualizando. Y la esfera a su vez se disuelve completamente sin dejar ningún rastro. Y uno simplemente descansa unos minutos con la mirada hacia abajo, hacia el suelo, con los ojos entreabiertos, sin enfocarse en algo en particular. Ok, soltamos la postura lentamente, estiramos las piernas también y vamos a descansar unos 10 minutos para ir al baño, para tomar té y retomamos.
¿Cierto? Habíamos quedado en la sesión del viernes pasado, si mal no recuerdo, en que lo primero que uno debiera adestrarse, ¿cierto? Cuando comienza el camino de la meditación, ¿verdad? Es en la cultivación de karuna o compasión. En particular, Maha Karuna, la gran compasión de un bodhisattva, ¿no? Estamos siguiendo el camino Mahayana, ¿verdad? Entonces, dijimos que Maha Karuna, ¿verdad? Inspira a los bodhisattvas, ¿cierto? Los seres que están en el camino a convertirse en Budas, ¿verdad? A que tengan poca preocupación por sí mismos y que, por el contrario, se enfoquen en los demás seres, ¿no? Que trabajen asiduamente, ¿verdad? Para la acumulación de mérito, ¿cierto? A través de largos periodos de tiempo con el único objetivo de el bienestar de los demás. Esa es la misión de los bodhisattvas, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo Buda, ¿cierto? En sus vidas previas. Buda en sus vidas previas cultivó el camino de un bodhisattva o de un bodhisattva. ¿Eh? Entonces, explicamos también que debido a esto, ¿cierto? Esto que estábamos explicando, la raíz de todos los Buda Dharmas, ¿cierto? De todas las enseñanzas del Buda, la quinta esencia es Maha Karuna, la gran compasión. O a veces se traduce también como la gran no violencia, Maha Himsa. ¿No? Entonces, explicábamos también que fue, ¿verdad?, a través de sostener esta Maha Karuna, esta gran compasión, que Buda, ¿cierto? Después de que obtuvo el estado del Buda, la omnisciencia, se dedicó y continuó el resto de su vida trabajando, ¿verdad?, para el mundo entero. ¿No? Y una de las razones por las cuales, entre comillas, el Buda no entró al nirvana, ¿cierto? Es por esta Maha Karuna, esta gran compasión. Nosotros decimos la tradición, ¿cierto?, antigua, que el Buda entró al nirvana, pero en la tradición mahayana el Buda no se ha ido. Está disponible para los seres. Entonces cuando los seres... El Buda realmente está muerto, pero el Buda hizo un voto. En realidad hizo varios votos, ¿no? Y uno de esos votos era que cualquiera que escuchara su nombre, pensara en él, lo visualizara, como lo que hicimos antes, ¿no? Del break. Recitara su dharani, su mantra, ¿cierto? El Buda tiene un mantra, ¿verdad? Om Muni Muni Maha Muni Yesoha, ¿cierto? Es el dharani del Buda. Cualquiera, ¿cierto?, que con devoción, ¿cierto?, se acuerde de él, ¿verdad?, lo visualice, piense en él, recite su nombre, su dharani, él realmente se va a aparecer ante él o ella, ¿cierto? Y le va a conceder sus bendiciones. Eso dice el Buda. Por lo tanto, para nosotros el Buda nos ha ido realmente. Y eso es debido a estos votos que él tomó, en particular este voto, ¿no? Entonces, debido por un lado a la devoción del practicante, a la intención pura de uno como practicante y a los votos, al intenso mérito, ¿cierto? Y los votos que el Buda formuló mientras estaba vivo, mientras era un ser como nosotros, ¿cierto? Esa fuerza, ¿verdad? Ese impulso, ¿cierto? Ese campo de mérito y la intención pura de uno, ¿cierto? Cuando entran en contacto, hacen que el Buda realmente se vuelva vívido para uno, a pesar de que el Buda murió. Podemos decir que la fuerza, ¿cierto?, de su actividad todavía está acá. Y uno se puede conectar con ella a través de la intención pura de uno. Es por eso que muchas prácticas budistas funcionan. Entonces, algunas personas piensan, ¿cierto?, que el Buda de la tradición antigua no dice esto tan abiertamente, lo dice en algunos textos, pero el Buda sí es muy claro cuando él dice que una de las cosas que uno debe cultivar es shraddha, confianza o fe.
¿verdad? Y que esa confianza está depositada en uno mismo, ¿verdad? Eso se sostiene, ¿cierto?, por el dicho del Buda, cuando el Buda explica que uno no debe buscar refugio en nadie más que en uno mismo, que uno mismo sea su propio refugio, su propio faro en la oscuridad, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que uno, ¿cierto?, tome refugio con un lama. Eso es el aspecto formal, ¿no? Cuando uno va donde un monje, por ejemplo, y le pide los votos del refugio. Algunas personas piensan que el Buda no dijo eso, pero el Buda sí lo hizo. Lo hizo con un laico. El primer laico que se volvió parte de la sangha del Buda, una persona como nosotros, ¿verdad? Cuenta la historia que escucha por ahí que el Buda andaba por ahí dando enseñanzas y le está deseoso de poder entrar en contacto con sus enseñanzas y ser parte de su orden. Hasta que se topa con un hombre y en ese momento que lo ve se estremece completamente y se cuenta que había algo muy especial en él. En ese momento no tenía duda de que ese hombre con el cual estaba enfrente, ¿verdad?, era el Buda. En ese momento se le acerca y le dice al Buda que por favor lo acepte en su orden. Y el Buda ahí dice que sí, le dice por supuesto. En ese momento él instintivamente, naturalmente surge en él, debido a su devoción, a la devoción que tenía hacia el Buda, decide hacerle 3 postraciones. Entonces en cada postración él decía, tomó refugio en el maestro, ¿cierto?, en el Buda, en su enseñanza y en su comunidad. Y lo recitó 3 veces. Y de ahí en adelante el refugio se volvió parte de la tradición. Por eso que lo practicamos también, ¿no? Entonces dijimos que uno debe, ¿cierto?, tratar de cultivar, ¿verdad?, como punto de partida, si uno quiere tener rápidamente realización, ¿cierto?, como línea de fondo de lo que estábamos hablando, cultivar karuna, compasión. Y explicamos, ¿verdad?, una práctica, ¿verdad?, que la podemos practicar ahora, ¿cierto?, un rato. Podemos adoptar ahora la postura de meditación todos. La hicimos en esa parte, en esa última sesión, pero la vamos a practicar un ratito. Creo que me parece que es bueno para todos, especialmente debido a todas las cosas que estamos viviendo como país. Esto me parece que es importante para la gente, especialmente porque tenemos una tendencia a polarizarnos, ¿verdad?, en ver seres buenos y seres malos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la postura, podemos cerrar los ojos y yo los voy guiando un poco en esta práctica. Entonces es una forma de poder meditar, de reflexionar acerca del sufrimiento. Entonces cuando hablamos del samsara, generalmente hablamos de los 3 mundos, que son el reino del deseo, ¿cierto?, donde habitan la mayoría de los seres, el reino de la forma y de la no forma, que corresponden a mundos que están más allá del reino del deseo, donde uno no nace con un cuerpo físico como el que uno tiene, ¿no? Y en estos reinos superiores uno surge, ¿verdad?, renace debido al mérito que ha generado a través de la práctica de la meditación y debido al aferramiento en particular a ciertas experiencias de la práctica de la meditación. Cuando uno cultiva el refugio, puede uno decir que hay 3 razones por las cuales lo cultiva, ¿cierto?, que es el propósito que lo mueve a uno a tomar refugio. Y eso tiene que ver con 3 tipos de capacidades de los seres. Existen aquellos individuos o seres que tienen una capacidad más baja y que toman refugio para protegerse del miedo, en particular el miedo que surge de reconocer los reinos inferiores de existencia, ¿cierto?, como
el reino de los animales, ¿verdad? El reino de los espíritus hambrientos y el de los seres infernales, ¿verdad? Donde uno experimenta distintos niveles de sufrimiento. Y para obtener felicidad en esta vida y renacer en el futuro como un dios o como un ser humano. ¿Ok? Y hay otros seres, otros individuos con una capacidad un poco más alta o mediana capacidad, que toman refugio con la única aspiración de lograr el estado, ¿cierto? Que nos permite, ¿cierto?, mantener paz y dicha. ¿Verdad? Un deseo personal de obtener estados de paz y de dicha, de felicidad. Y de protegernos o de protegerse, ¿verdad?, estos seres, ¿cierto?, del miedo, del samsara, ¿cierto?, del miedo de la existencia cíclica. ¿Cierto? Este es el estado del arahat, ¿verdad? Aquel que elimina sus emociones negativas y alcanza la completa paz y dicha. Y ya no necesita volver a renacer en el samsara. ¿Cierto? Estos son seres de mediana capacidad. Y hay individuos o seres de capacidad mucho más alta que toman refugio, ¿verdad?, con el único objetivo de lograr el estado de un Buda, ¿cierto? Y que no descansa en ninguno de los dos extremos de permanecer en el samsara o de permanecer en el estado del nirvana, de la paz. Entonces tienen un pie, ¿verdad?, en el mundo y tienen un pie en el nirvana. No abandonan completamente el mundo porque están motivados para beneficiar a los demás seres. Entonces, habiendo dicho esto, ¿verdad?, todos nosotros, individuos, ¿verdad?, todos los seres de estos tres mundos, ¿verdad?, del reino del deseo, de la forma y de la no forma, sufrimos, experimentamos diversos tipos de obstáculos de cuerpo, voz y mente. Entonces, para poder comprender esto, uno puede reflexionar en el sufrimiento de los seres en general, de todos los seres. Entonces, si observamos, por ejemplo, el reino de los seres infernales, ¿verdad?, podemos observar, podemos comprender que estos seres sufren por largos periodos de tiempo. Y en estos periodos de tiempo estos seres son quemados, son torturados, son calcinados, son cortados. Y si uno observa, por ejemplo, el reino de los espíritus hambrientos o pretas, ¿verdad?, estos seres experimentan sufrimiento, ¿verdad?, producto del hambre y la sed. Y debido a que constantemente experimentan hambre y sed, sus cuerpos se hacen delgados y sufren por muchos cientos de años. Ni siquiera tienen un poco de saliva que beber o lamer. Entonces, están constantemente experimentando sed y hambre. No, esa sed y el hambre no se alcanza a saciar. Y si uno observa el reino de los animales, uno comprende que en este reino de los animales se experimenta sufrimiento a través de la ira mutua, del matarse, del golpearse, de torturarse, de ser cazados, por ejemplo. Algunos de estos animales o seres, ¿verdad?, tienen sus cuerpos sometidos a la esclavitud, ¿cierto?, donde les entierran objetos en los oídos, ¿verdad?, los golpean con látigos, ¿cierto?, sus cuerpos se agotan.
y son fatigados al extremo, ¿verdad? Llevando cargas pesadas, por ejemplo. ¿Verdad? Hay animales que viven en los bosques y que pueden llegar a ser perseguidos y asesinados por cazadores, por ejemplo. Entonces, debido al terror que experimentan, constantemente están en una situación de sentirse desesperados, tratando de escapar de un lado a otro, y sus mentes perturbadas. Si extrapolamos eso a nuestra condición humana, esta realidad, ¿verdad? Esta experiencia del sufrimiento, estos tres reinos inferiores, podemos ver que las torturas del infierno las podemos observar durante la existencia humana, por ejemplo, cuando vemos la amputación de las extremidades de un ladrón, por ejemplo, ¿cierto? O de seres humanos que son amarrados, ¿verdad? Torturados, ¿cierto? Con los brazos amarrados y las piernas amarradas, ¿verdad? Que son ejecutados, por ejemplo. Entonces, este tipo de experiencias no es muy distinta a las experiencias a las que son sometidos los seres de los reinos inferiores, en particular de los seres infernales, ¿no? Entonces, por ejemplo, individuos, ¿verdad? Seres humanos que son privados de hambre, ¿cierto? Están experimentando ese tipo de privación, ¿verdad? De hambre y sed. Igual que los pretas, igual que los espíritus hambrientos, ¿verdad? Individuos que son sirvientes, que están subordinados a otros en sus pensamientos y actividades, ¿no? O que tienen que responder bajo el dominio de gente poderosa, ¿verdad? Y que si no acatan las órdenes que les dan son golpeados, ¿verdad? Este tipo de sufrimiento es idéntico al sufrimiento que experimentan algunos animales. Por lo tanto, desde ese punto de vista nos podemos dar cuenta que todos los seres, ¿verdad?, experimentan sufrimiento inconmensurable. Sufren durante sus viajes, por experiencias del engaño mutuo, de las golpizas mutuas, de la unión y separación de los seres amados, etc. Incluso aquellos seres que se consideran felices, por ejemplo, también pueden perderlo todo. Y debido al exceso emociones, de emociones aflictivas y a la acumulación de karma negativo, pueden obtener la causa para experimentar sufrimientos en los mundos infernales. Y observando desde este punto de vista, ¿verdad?, reflexionando acerca de esto, Kamalachila dice que no es necesario renacer como un preta, o renacer como un animal, o renacer en los reinos infernales, para que uno experimente por sí mismo este tipo de sufrimiento. Por lo tanto, es importante para nosotros meditar en el sufrimiento de los seres, en tanto es lo que nos hace nacer la compasión en nosotros, y la gran compasión en particular. Es lo que nos ayuda a desarrollar y a mantener la motivación de esta gran compasión o Mahakaruna. Y uno puede seguir, ¿verdad?, reflexionando acerca de esto, ¿verdad?, una y otra vez, pero cuando uno empieza a experimentar que el corazón se empieza a conmover o que uno se siente apenado o abrumado por el sufrimiento, ¿cierto?, por esto que está observando, que es obvio, ¿verdad?, porque uno sabe que está ocurriendo, pero no repara en ello todo el tiempo. Entonces, haciendo el ejercicio de observar esto en el momento que uno experimente que el corazón se conmueve o que uno empieza a sentir tristeza, uno debe relajar todo completamente. Deja de reflexionar como lo estaba haciendo y simplemente relaja la mente sin punto de referencia, sin enfocarse en algo en particular. Y descansa un momento en ese estado de reconocimiento un rato.
sin seguir los pensamientos, sin involucrarse en los pensamientos o involucrarse en lo que estaba reflexionando. Simplemente descansa. Ok. Podemos soltar la postura, estirar las piernas, ¿cierto? Hemos también nosotros experimentado un poco de la tortura, ¿cierto? A través de sentarnos un buen rato, ¿verdad? Hasta que nos duelen las piernas. Ok, esta es una forma un poco de poder meditar, ¿ya? Aparte de estos 4 modos de meditación, ¿cierto? Usando el cuerpo, hay 2 tipos de meditaciones muy comunes. Uno son las técnicas de fijación, ¿cierto? En las cuales enfocamos nuestra mente en un objeto, como por ejemplo la respiración, ¿cierto? Y otras son las técnicas analíticas, donde utilizamos un tópico y reflexionamos. Entonces, para el budismo, reflexionar o estudiar es una forma de meditar también, ¿verdad? En estos dos eh, eh, técnicas, ¿verdad? Podemos decirlo, se aplica el mismo aspecto de shamatha y de vipassana. Entonces, cuando estamos meditando en el sufrimiento, por ejemplo, necesitamos estabilidad para poder reflexionar, ¿cierto? Esa es la estabilidad de shamatha. Pero además necesitamos meditar coherentemente en este objeto de meditación, ¿cierto? Siendo ese aspecto del proceso, ¿verdad? La forma de poder llegar realmente a comprender y a asimilar, por decirlo de algún modo, de realizar, ¿cierto? Si estamos meditando en el sufrimiento, ¿verdad? Realizar el sufrimiento, ¿cierto? Comprenderlo realmente, experimentarlo. Este aspecto es lo que se corresponde con el componente de vipassana de la práctica. Por lo tanto, siempre estamos integrando estos 2 aspectos de algún modo. Shamatha, calma mental, vipassana o sabiduría, ¿verdad? O visión cabal, ¿no? Ok, justo. Llegamos al final de nuestra sesión, como siempre. Entonces, ahora siempre dejamos unos minutos para preguntas y respuestas. Así que si alguien tiene una pregunta, hable ahora o calle para siempre. ¿No? Tengo una pregunta, o sea, pregunta slash comentario. ¿Ya? Me acuerdo para el retiro de Chamata, Uh -huh. nos hablaste de la compasión, un enemigo directo, Ajá. un enemigo indirecto. Sí, el enemigo indirecto. Por decirlo así, la sobreafectación por el dolor de los demás que inhabilita que uno pueda hacer cualquier cosa al respecto. Ajá. Entonces, ahí pensaba como en eso, como el cultivo de la práctica de la compasión, a qué cosa debiese estar atenta la vigilancia, digamos, para no pasarse de la raya y terminar abrumado, por decirlo así. Lo que explicábamos ahora, por ejemplo, con el caso de la meditación en el sufrimiento. Eh, Cuando tú empiezas a sentir que el corazón
que tu corazón, ¿cierto?, que se empieza a conmover. En ese mismo instante tú paras, dejas ese tipo de reflexión, de meditación, y simplemente te relajas. Si eso no ocurre, inmediatamente tu mente se dirige, ¿cierto?, hacia eh, el dominio, ¿verdad?, de esa conmoción, ¿verdad?, del corazón, de esa tristeza. Y uno se termina abrumando, ¿verdad?, por toda la situación que está experimentando. Y en ese momento la meditación se contamina. No tiene la capacidad para que uno pueda comprender, ¿verdad?, meditar en la sabiduría, ¿no? Entonces se contamina, podríamos decirlo, se echa a perder, ¿no? Entonces inmediatamente cuando apenas tú sientes, empiezas a experimentar que tu corazón se empieza a conmover y tú te empiezas a entristecer, cortas completamente con la forma en la cual estás meditando y simplemente te relajas. Hay varias cosas que se pueden hacer. Cambias el objeto, ¿verdad? Y te puedes enfocar en la respiración, simplemente descansas, ¿verdad?, enfocándote en la atención, en la respiración, o simplemente meditas al estilo del Mahamudra o el Dzogchen, sin punto de referencia, ¿no? Por lo menos en el aspecto del, como le llama Rinpoche, ¿no?, eh, el estado neutro, manteniendo vigilancia, ¿cierto?, y atención, ¿verdad? Y te relajas simplemente, y todo lo que surja, simplemente lo reconoces, lo observas, ¿verdad? No vamos a usar terminología Dzogchen, ¿no? Entonces, simplemente tú te relajas nomás, sin emitir juicios, sin darle vuelta a las ideas, a los pensamientos que surgen, simplemente te relajas, ¿no?, en ese estado. Y tratas de mantener tu, tu claridad natural, ¿cierto?, tu lucidez, simplemente, ¿verdad? Luego, si quieres después de nuevo volver a reflexionar, ¿verdad?, en el sufrimiento lo puedes hacer, pero siempre evitando eso, ¿no? Si tú vuelves a experimentar, correcto. Esa es tu alarma, ¿no?, por decirlo de algún modo. Claro, corazón, ¿no? ¿Por qué? ¿Otra pregunta? ¿No? Christopher. Porque, chamatas, si yo medito ahora o durante la semana, ¿En tu casa, sí? sí, tengo que hacerlo en base a lo que hicimos en la práctica de hoy, ¿cierto? Puede ser, claro, sí, tú puedes ocupar esto como referencia, ¿sí? Pero tengo que entrar en el contacto o chamata me dice que tengo que entrar en contacto ahora con el sufrimiento de... No necesariamente, pero muchas de estas explicaciones que estamos dando están dadas desde el punto de vista de este texto que compiló este maestro indio Kamalachila, lo que llamamos Bhavanakrama o meditación en etapas. Entonces, en general, se dice en la tradición budista que si uno quiere obtener realización, omnisciencia rápidamente, lo primero que uno debiera meditar es en la compasión. Ahora, no necesariamente si tú quieres necesitas hacerlo de ese modo, ¿no? En realidad, con cualquier tipo de práctica uno puede despertar la compasión, pero hay prácticas que son mucho más especializadas, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, puedes usar esto como referente. Pero lo correcto sería eso. Yo diría que depende un poco de cómo uno lo vea, porque no hay realmente en el budismo un camino demasiado fijo. Es una buena pregunta la que tú haces, pero yo me atrevería a decir que en la tradición budista hay muchos dharmas, muchos métodos. Uno generalmente ocupa un número simbólico para referirse a todos esos métodos. Y uno dice que en el budismo hay 84.000 enseñanzas para los 84.000 emociones aflictivas de los seres. Ahora, no es que los seres tengan 84.000 emociones negativas, ¿no?, o emociones aflictivas, sino que en realidad es un número simbólico para dar a entender de que hay muchos métodos para las distintas capacidades, inclinaciones, disposiciones de los individuos.
desde ese punto de vista, desde el punto de vista metodológico, no hay una regla fija de cómo tú debas comenzar tu meditación, o sea, cuál es la práctica que tú debas usar, mejor dicho. Lo que sí uno debiera comenzar por el refugio, eso sí es verdad. Sí, lo ideal es que uno comience tomando refugio y después uno se involucre en la práctica principal, la que tú quieras hacer. Todas las prácticas debieran apuntar, ¿verdad?, a la acumulación de mérito y sabiduría. Todas esas prácticas, ¿no? Y sabiduría, desde el punto de vista budista, se entiende como la sabiduría de la bodhicitta, que es otra forma de poderlo hablar, ¿no? En la bodhicitta generalmente se explica como compasión y sabiduría. Por lo tanto, en un nivel relativo, uno eventualmente, con una mente abierta, expansiva, puede manifestarse en esa mente expansiva de manera espontánea y natural la compasión. ¿Verdad? Si tú practicas, por ejemplo, la atención en la respiración, ¿verdad? Ese también es uno de las bases para un montón de otras prácticas en el budismo, como por ejemplo la práctica de la meditación en karuna, ¿no? En la compasión propiamente tal. Entonces tú, a través de la respiración, por ejemplo, tú te enfocas en la respiración hasta que te estabilizas y después tú, a través de tu práctica, tú irradias, tú te conectas primero con la compasión y tú irradias naturalmente la compasión a través de la capacidad de tu mente hacia los seres que están adelante tuyo, al lado derecho, detrás de ti, al lado izquierdo, en todas las direcciones. Y tú tratas de mantener una mente lúcida, estable, llena de bondad y compasión hacia los seres. ¿Verdad? Cada vez que surge en ti alguna emoción negativa, tú simplemente la observas, te das cuenta que aparece ahí en la periferia de tu meditación y te relajas simplemente. Y sigues tratando de mantener tu estado mental, puro, alerta, vigilante. Esa es una forma también de poder practicar la compasión. Si te das cuenta, no es una regla fija, ¿no? Hay varias maneras, pero si tú quieres practicarlo como lo hicimos ahora, estás en completa libertad de hacerlo. No sé si te pude responder la... ¿Sí? Ya, súper. ¿Otra pregunta? ¿No? Ya, entonces vamos a cerrar la práctica de hoy con la dedicación del mérito, ¿cierto? Que es el tercero de estos principios, ¿verdad? Sagrados que mencionamos. El primero de ellos es, ¿cierto?, el refugio, después la práctica principal y finalmente la dedicación del mérito. ¿Se está viendo bien, cierto? ¿Sí? Bien. Entonces hay varias formas de poder dedicar el mérito. ¿Okay? Generalmente hay plegarias, ¿verdad? Oraciones, distintas fórmulas para ello. Nosotros acá habitualmente usamos un texto que nos sirve como guía que contiene distintas plegarias para abrir las prácticas y para cerrarlas. ¿Ya? Así que después me recuerdan y les puedo mandar copias, ¿no? Se las puedo mandar en formato digital al correo. ¿Ya? Entonces uno, ¿cierto? Si no tiene una fórmula, ¿verdad? Algo con lo cual cerrar la práctica, simplemente puede decir mentalmente, ¿verdad? Y cultivar esta idea de que a través de escuchar, de reflexionar y de meditar, ¿verdad? De haber escuchado enseñanzas del Dharma, de haber reflexionado en ellas, meditado en ellas, uno ha acumulado karma positivo, mérito. Entonces dedicamos este mérito para el beneficio de los demás seres, de modo de que ellos también puedan obtener el completo y perfecto despertar. Chanchu senchok rinpoche ma shepanam she yurchik shepanyam pamet paryan kone con tu pelwar shok. ¿Cierto? Eso que recité recién, que recitamos recién, dice lo siguiente, que la preciosa bodhicitta suprema, en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más.
Muchas gracias a los aquí presentes, también a la gente que se conectó con nosotros hoy día de manera online, ¿verdad? Por la paciencia también. Espero que les haya servido a todos ustedes, ¿verdad? La práctica de hoy. Y nos vemos mañana, ¿verdad? En el horario habitual. ¿Ya? Que tengan una buena noche, que descansen y un excelente fin de semana.